Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 89 de nuestro curso de precálculo. Vamos a comenzar en esta segunda parte de esta lección este tópico titulado acotamiento y amplitud. Y comenzamos con esta definición. Dice, sea f una función con el dominio de ella igual a los números reales. Decimos que esa función f está acotada superiormente si y solamente si existe un número m mayúscula real fijo, constante, de manera que los valores de la función, claro, en el alcance, no pasan de ese valor m mayúscula, ¿okay? Para todo x en el conjunto de los números reales, que recuerde que es el dominio de la función f que estamos considerando. Decimos que f está acotada inferiormente si solamente si existe un número real fijo, m minúscula, de modo que los valores de la función son mayores o iguales que ese número m minúscula para todo x en el dominio de esa función, que son los números reales, ¿ok? Como dice aquí. Tercero, decimos que esa función f está acotada sin especificar si superiormente o inferiormente, precisamente si está acotada superior e inferiormente. O sea, que si existen dos valores m minúscula y m mayúscula reales fijos, con los valores de la función estando desde la m minúscula hasta la m mayúscula para todo x en el dominio de esa función, que son los números reales. Cuarto, dice, sea f una función acotada superiormente, los valores m mayúsculas reales fijos para los cuales la función no pasa de ese valor m mayúscula para todos los elementos en el conjunto de los números reales, que es el dominio de esa función acotada superiormente fijos, se llaman las cotas superiores de esa función f. La cota superior más pequeña de esa función f se llama la cota superior mínima y se denota con el símbolo SUP de f, que se lee como el sub de f o el supremo de f o el valor superior de f. ¿Okay? Quinta y última definición, dice, sea f acotada inferiormente, los valores m minúsculas reales fijos para los cuales la función no bajan de esos valores, o sea, son siempre mayores o iguales que esa m minúscula para todo x en el dominio de esa función, se llaman las cotas inferiores de esa función acotada inferiormente f. La cota inferior más grande de f se llama la cota inferior máxima y se denota con el símbolo inf de f, que se lee a sí mismo el inf de f o el ínfimo de f o el valor ínfimo de f. Y vamos a ver unos ejemplos de estos conceptos. Fíjense que estos conceptos ya los hemos visto cuando estudiamos las sucesiones, ¿verdad? Estudiamos sucesiones que estaban acotadas superiormente, que estaban acotadas inferiormente, que estaban acotadas, que tenían unas cotas superiores, que tenían unas cotas inferiores, que tenían una cota superior mínima, que tenían una cota inferior máxima, etc. Pero ahora estamos estudiando esos mismos conceptos, pero relacionados con funciones en general, no necesariamente con las sucesiones, que fue como las estudiamos previamente, ¿ok? Y vamos a ver estos ejemplos. Y el primero dice, considere la función cuadrática siguiente. La función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Recuerden que esa es la forma de la fórmula de una ecuación cuadrática con este coeficiente a, recuerden que es un número real constante positivo. ¿Okay? Bueno, recordarán ustedes que cuando estudiamos la fórmula, la función más bien cuadrática, vimos que para funciones cuadráticas cuya fórmula tuvieran este coeficiente a mayores que 0, ella desarrollaba uno que se llama una parábola, ¿verdad? Todas las funciones cuadráticas desarrollan como gráfica una parábola, y en particular la función cuadrática que tenía esa forma, donde ese coeficiente a, que es el que acompaña a la x cuadrado positivo, la parábola que desarrollaba era una parábola que abría hacia arriba, ¿verdad? Entonces, f de y igual a f de x genera una gráfica que es una parábola que abre hacia arriba.
Así es que para dejarnos, ¿verdad? Para orientarnos, vamos a hacer una gráfica de una parábola en general que abra hacia arriba. Mírala aquí. Aquí tenemos nuestro eje de Y, ¿verdad? Y nuestro eje de X, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta es nuestra parábola, ¿verdad? Que abre hacia arriba, ¿verdad? Pues fíjense que esa gráfica, esa parábola tiene un punto más abajo de todo, ¿verdad? Que se llamaba el vértice, ¿verdad? Y que tenía estas coordenadas. La abscisa era menos b sobre 2a y la ordenada era f de ese valor, menos b sobre 2a, ¿verdad? Que lo estudiamos cuando estudiamos la función cuadrática, ¿verdad? Bien. Claro, donde esa belleza a son estos coeficientes de la fórmula de la función cuadrática original. Entonces fíjese que aquí esta ordenada, que es f de negativo b sobre 2a, sería el valor más pequeño que obtienen los valores funcionales en el alcance de esa función cuadrática, ¿verdad que sí? O sea, note que el valor f de menos b sobre 2a es el ínfimo, ¿verdad?, de esa función cuadrática, porque es el valor más pequeño para los cuales los valores funcionales de la función son más grandes que ellos, ¿verdad? Pues los valores de la función f de x son siempre mayores o iguales que ese valor f de menos b sobre 2a, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto, fíjense que una función cuadrática con esa característica está acotada inferiormente y el ínfimo, o sea, el valor, la cota inferior máxima, es ese valor f de menos b sobre 2a. ¿Okay? ¿Y cuáles son las cotas inferiores para esa función, verdad? Pues mire, todos los valores en el eje de y que queden debajo de f de menos b sobre 2a, ¿verdad que sí? Porque para todos ellos los valores de la función son mayores o iguales que ellos, ¿verdad? Y entonces, claro, el más alto de todos esos valores que están aquí debajo, que serían cotas inferiores de esa función, ¿verdad? Pues son menores que ese valor. Ese es el valor más grande de las cotas inferiores. Y por eso se llama el ínfimo, ¿verdad? Note que las cotas inferiores para esta función cuadrática son los valores m que sean menores o iguales que el valor que obtiene la función en el momento en que estamos en el vértice, ¿verdad? Y claro, este es el mayor de todas esas cotas inferiores y por eso este es el ínfimo, como dijimos aquí, ¿verdad?, de esa función cuadrática. Fíjense en este otro ejemplo. Considere la función cuadrática bueno, también tiene que ser una función con esta fórmula, f de x igual a ax cuadrado más bx más c, pero con la a, este coeficiente de la x cuadrada ahora menor que 0, ¿verdad?, negativo. Bueno, pues cuando estudiamos la función cuadrática, vimos que cuando teníamos una función cuadrática representada por una fórmula así, y este coeficiente que acompaña al x cuadrado fuera negativo, entonces se generaba, esa función cuadrática generaba una parábola que abría hacia abajo. Entonces, y igual a f de x
genera como gráfica a una parábola que abre hacia abajo. Y claro, para dejarnos, para orientarnos, ¿verdad? Vamos a asumir que la parábola que tenemos es esta que está aquí, ¿verdad? Que abre, ¿verdad? Hacia abajo. Así que aquí tenemos el vértice que también vuelve a ser con abscisa b de negativo b sobre 2a y la ordenada igual a f de negativo b sobre 2a. ¿Verdad que sí? O sea que este valor que está aquí es f de negativo b sobre 2a. ¿Verdad que sí? Pues fíjese que ese es el valor más alto, ¿verdad? Todos los demás valores funcionales de esta función, ¿verdad?, son menores que ese valor más alto al cual llegan los valores del alcance de la función f de x igual a esta función cuadrática con la a siendo menor que 0, ¿verdad que sí? Por lo tanto, de ahí para arriba están todas las cotas superiores, los valores m mayúscula ahora que son mayores que ese valor, ¿verdad que sí? Y el supremo, ¿verdad? O sea, la cota superior mínima más bajita es ese valor también. Claro, aquí ese mismo valor era, fíjese, el ínfimo. Aquí este valor va a ser el supremo de la función cuadrática esta, donde la a es menor que 0, ¿verdad? Vea entonces que las cotas superiores de esta función son aquellos valores m mayúscula, ¿verdad?, para los cuales la función es menor o igual que ellos, o sea, son los valores que son mayores que este que tenemos aquí, ¿verdad? Los valores de la función son menores que esos valores que están más arriba, ¿verdad? Note o vea que las cotas superiores de esta función son, esta función cuadrática, son los valores m mayúscula mayores o iguales que ese valor f de menos b sobre 2a, que es la ordenada del vértice, el punto más alto de esa gráfica, ¿ok? Por lo que la cota superior mínima de esa función, o el sub de esa f, de esa función f, sería precisamente ese valor f de negativo b sobre 2a, ¿ok? Así que, ¿qué nos dice esto? Que esta función cuadrática, donde la a es menor que 0, está acotada superiormente. Esta está acotada inferiormente, después de cierto valor no bajan los valores de la función, y esta está acotada superiormente, después de cierto valor los valores de la función están más abajo de ese valor, ¿ok? Luego, esta función cuadrática está acotada superiormente. Vea que una función cuadrática no está acotada. Claro, si yo establezco unos límites para su dominio, entonces la función cuadrática sobre ese dominio restricto, no sobre todos los números reales, podría estar acotada además de superiormente e inferiormente, ¿eh? Pero en general, como el dominio de cualquier función cuadrática son los números reales, en general no está acotada, pues o está acotada superiormente como lo es en este caso, que está acotada por arriba, o lo está inferiormente
como lo es en este caso, que está acotada por debajo, por abajo. Bien, y recuerde que para ser acotada tiene que estar acotada superiormente e inferiormente. Fíjese que en este caso la función cuadrática está acotada inferiormente o está acotada superiormente, no está acotada las dos cosas a la vez, ¿eh? A menos, claro, como les dije, que restringamos el dominio, ¿verdad? Pero si son todos los números reales, como en general es el dominio de cualquier función cuadrática, entonces no está acotada. Está acotada superiormente o inferiormente, pero no está acotada, cuyo requisito es que esté acotada superior e inferiormente. Fíjense en este tercer ejemplo. Les establece lo siguiente: las funciones circulares seno y coseno están acotadas. ¿Qué quiere decir eso? Que están acotadas superiormente e inferiormente. Vamos a hacer aquí un dibujito. Recuerde que usted debe copiar todo, ¿verdad? Así que me voy a repetir un poquito para que le dé pausa, ¿verdad? Y le dé tiempo a copiar esto, porque yo voy a borrar aquí en el medio para ir a hacer un dibujito que nos va a orientar para ver cómo es que las funciones seno y coseno sí están acotadas superiormente e inferiormente, ¿ok? Bueno, pues mire, vamos a hacer el dibujito del círculo unitario. ¿Y por qué tengo que considerar el círculo unitario? Porque recuerde que los números cuyos puntos trigonométricos, claro, están en el círculo unitario, pues para esos números cuyos puntos trigonométricos están en el círculo unitario, se les puede definir el seno y el coseno, ¿verdad? Como conocimos, ¿verdad? Recuerde que este es el punto P de 0, que es el punto con coordenadas 1, 0. Este es el punto P de pi, P de pi sobre 2, cuyas coordenadas son 0, 1. Este es el punto P de pi, cuyas coordenadas son el negativo 1, 0. Este es el punto trigonométrico de P de 3pi sobre 2, cuyas coordenadas son 0 y negativo 1. Y este es el punto trigonométrico P de 2pi, cuyas coordenadas son esta misma porque vuelve a coincidir el punto de P de 2pi con el punto P de 0, ¿verdad? Bien, recuerde que el seno es la ordenada de los puntos trigonométricos que le corresponden al número t al cual estemos buscando el seno, ¿verdad que sí? Recuerde que el seno de t es la y, la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde al número real t, ¿ok? Bien, pues mire, empezamos con t igual a 0. ¿Dónde está el punto trigonométrico que le corresponde a 0? Aquí. ¿Cuál es el seno de 0? Pues la ordenada, que es 0. El seno de 0 es 0. ¿Se acuerdan? Estaba en la tabla de números cuadrantales. Bien. Fíjense que si yo empiezo a aumentar el valor de t, o sea que empiezo a caminar a lo largo del círculo unitario con un t cada vez más y más grande, ¿verdad? ¿Qué pasa con las y de esos puntos? Mire, empezaban en 0 y empiezan ¿qué? A aumentar, ¿verdad que sí? Mientras el t aumenta, el seno, que es la y de esos puntos, van aumentando de 0 hasta que llegan aquí, que es cuando la y vale 1, cuando la t vale pi medios. ¿Se acuerdan? Bien. Pero entonces, si yo cojo un valor más grande de pi medios, en cuyo caso su punto trigonométrico cae por aquí, entonces fíjense que para yo llegar ahí, al llegar aquí, por ejemplo, la y ahora es más pequeña que 1, porque una vez paso de aquí, empiezan a disminuir los valores de la y, ¿verdad? Y bajan, hasta que aquí bajan a 0, ¿verdad que sí? Bien. Así que fíjense que entonces, si yo cojo un valor que pase de P de pi, ¿verdad? Cuyo punto trigonométrico pase más acá de P de pi, entonces los valores de la y siguen disminuyendo cada vez más y más hasta llegar a negativo 1. Y una vez pasamos de t mayor de 3 medios, entonces los valores de la y empiezan a aumentar, ¿verdad? Porque cada vez son menos negativos hasta que vuelven a ser 0. Así que fíjense que los valores de la y, de los puntos trigonométricos, empiezan en 0, aumentan a 1, no aumentan más arriba de 1, empiezan a disminuir hasta bajar a 0 otra vez,
siguen disminuyendo hasta llegar a negativo 1 y entonces empiezan a aumentar otra vez hasta llegar a 0. Fíjese que esos valores de la y, que son los valores del seno, suben a 1 a lo más y bajan a negativo 1. Y vuelven y suben a 1 y bajan a negativo 1. Están acotados por el negativo 1 y el 1. ¿Okay? Note entonces que el seno de cualquier número t está de negativo 1 a 1, ¿verdad que sí? Ni baja de negativo 1 cuando llega a este sitio, ni sube más allá de 1, ¿verdad? Porque recuerden que son las y de los puntos trigonométricos, y los puntos trigonométricos están en el círculo unitario. No pueden ir más arriba de 1, ni pueden bajar más abajo de negativo 1. Y esos serían los valores del seno de t. Esas y que no bajan de negativo 1 ni suben de 1, ¿ok? Bien. ¿Cómo? Recuerde también, el coseno de t se define como la x, la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t, ¿verdad? P de t. Bien. Con coordenadas, ¿verdad? Claro, x, y. Pues vamos a ver aquí. Empecemos con el número 0, t igual a 0. Pues el punto trigonométrico que corresponde a 0 está aquí, ¿verdad? La x, que sería el coseno entonces del número 0, es 1. Entonces, si empieza a aumentar el valor de t, empiezo a caminar, ¿verdad?, a lo largo del círculo unitario, ¿qué pasa con las abscisas de esos puntos trigonométricos? Van disminuyendo hasta que cuando llegan aquí, bajan los valores de la abscisa a 0. Entonces, si aumento todavía más el valor de t y empiezo a caminar por aquí, por el segundo cuadrante, fíjense que los valores de las x, de las abscisas, empiezan a disminuir más todavía hasta bajar a negativo 1, ¿verdad? Y una vez pasamos de aquí, del valor pi para el número t, esas abscisas empiezan a aumentar otra vez de negativo 1 hasta llegar a 0, ¿verdad? Y una vez llegamos aquí, siguen aumentando las abscisas de esos puntos hasta llegar otra vez a 1, ¿ves? ¿Qué pasó? Fíjense que empiezan en 1 y a lo más que bajan es a negativo 1 y entonces a lo más que vuelven a subir es a 1. Están entre negativo 1 y 1 los valores del coseno de cualquier número real, ¿verdad que sí? O sea, que el coseno de cualquier número real t está entre negativo 1 y 1. Por lo tanto, la función seno también está acotada. Así que eso está correcto. ¿Okay? Bien. ¿Qué podemos decir además de esto? Pues mire, el seno y el coseno no pasan de 1, ¿verdad que sí? Así es que todos los valores que están más allá del 1, a la derecha del 1, serían cotas superiores del seno y el coseno, ¿verdad que sí? Vea que las cotas superiores de las funciones, seguimos allá, circulares, seno y coseno, son aquellos números m mayúscula mayores o iguales que 1, ¿verdad que sí? Porque si seno y coseno no pasan de 1, pues de 1 en adelante están las cotas superiores, ¿verdad? Ninguna de esas dos funciones es mayor que ningún valor que esté de 1 en adelante. Por ejemplo, así. Por ejemplo, el seno de t no puede subir de 2. De hecho, no sube de 1, menos de 2. El coseno de t no puede subir de, digamos, 3.5. El seno de t tampoco puede subir de 25 y un cuarto, ¿verdad que sí? Porque de hecho no sube más de 1, pues es imposible que suba de 25, más de 25 y un cuarto, ¿verdad? El coseno de t no puede subir más de 1.000.000, ¿verdad que sí? 1.000.000, etcétera, ¿verdad?
Así que por eso es que esos valores mayores o iguales que 1 son cotas superiores. De donde vemos que ¿cuál será la cota superior mínima de la función seno y de la función coseno? Pues la más pequeña de esas cotas superiores. Y si las cotas superiores son los números mayores o iguales que 1, pues más chiquito es 1, porque las demás son mayores que esas, ¿verdad? Así que será 1, ¿verdad? Bien, vea lo siguiente. Vea que las cotas inferiores de las funciones circulares seno y coseno son aquellos números o aquellos valores, ¿verdad? M chiquita que sean menores o iguales de negativo 1, ¿verdad que sí? Porque fíjense que ni el seno ni el coseno bajan de negativo 1, siempre son mayores o iguales que eso, ¿verdad? Así es que todos los números que queden más a la izquierda, más pequeños de negativo 1, ¿verdad? En la recta numérica, si es que lo queremos pensar así, son cotas inferiores del seno de la t, ¿verdad? Y del coseno de la t también. Así, por ejemplo, fíjese que el seno de t es mayor o igual que negativo 2,5, ¿verdad que sí? Porque esto es mayor o igual de negativo 1, ¿verdad? El coseno de t es mayor o igual que negativo 3, ¿verdad que sí? Porque de hecho es mayor o igual que negativo 1, o sea que será mayor o igual que negativo 3. El seno de t es mayor o igual que negativo 100, ¿verdad que sí? Porque de hecho es mayor o igual que negativo 1, o sea que es mayor o igual que esto es más pequeño de negativo 1, ¿verdad que sí? Y el coseno de t pues será mayor o igual que negativo 1000.5, ¿no? Etcétera. Esos valores menores o iguales de negativo 1 son las cotas inferiores tanto del seno de t como del coseno de t, de esas dos funciones circulares, ¿ok? ¿Cuál será el ínfimo entonces del coseno y del seno? ¿Cuál es la cota inferior más grande? Pues si las cotas inferiores son esos números que son menores o iguales que negativo 1, la más grande es precisamente negativo 1. Así que ese es el ínfimo tanto de la función seno como de la función coseno, ¿verdad? Por lo que el ínfimo de las funciones seno de t y coseno de t es el número negativo 1, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos, ¿verdad?, esos ejemplos de funciones que están acotadas superiormente, están acotadas inferiormente o están sencillamente acotadas. Fíjese que el seno y el coseno que están acotadas, ¿verdad? Tenemos que decir eso, están acotadas superiormente e inferiormente, ¿verdad que sí? No, así que si están acotadas superiormente e inferiormente, podemos decir que tanto el seno como el coseno están acotadas, porque lo están superiormente por el 1 e inferiormente por el negativo 1, ¿verdad que sí? Vea que las funciones seno y coseno están acotadas al estarlo superiormente por el 1 e inferiormente por el negativo 1, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, unos ejemplos de lo que son funciones acotadas superiormente, inferiormente, o que están acotadas porque lo están tanto superiormente como inferiormente. Los ejemplos de las funciones que están acotadas superiormente o inferiormente, pero no por las dos, eran las de las funciones cuadráticas, ¿verdad? Y las que están acotadas tanto superiormente como inferiormente son las funciones circulares seno y coseno.
y por lo tanto estas últimas también son acotadas, porque lo están tanto superiormente como inferiormente. Vamos a ver esta definición. Dice, sea f una función acotada. Así que eso quiere decir que es una función que tiene como dominio los números reales y que su valor no pasa de cierto valor por arriba, ni baja de cierto valor por abajo en los valores del alcance, ¿ok? Sean m mayúscula el sub de esa función, o sea, el valor de la cota superior mínima, y sea m minúscula el valor de la cota inferior máxima de esa función, el valor más alto de la cual los valores de la función f no bajan, ¿verdad? Entonces, la amplitud de esa función la amplitud a de esa función f, ¿verdad? Se denota siempre la amplitud por una letra a mayúscula, se define por la fórmula amplitud será igual a la mitad de la resta de la cota superior mínima, la m mayúscula, menos la cota inferior máxima, la m minúscula, ¿ok? Por ejemplo, primero, vea que para las funciones circulares seno y coseno, la amplitud es, vamos a ver, la A será por la fórmula 1 medio de la cota superior mínima del seno y el coseno. ¿Cuál es la cota superior mínima del seno y coseno? Mírenlo aquí, 1, ¿verdad? 1 menos la cota inferior máxima. Y miren por aquí, la cota inferior máxima, ¿dónde está? Mírenlo aquí. Este es el sub. Ay, no se los indiqué. Ah, sí, mírenlo aquí. La cota inferior máxima del seno y el coseno es negativo 1. Así que será menos negativo 1. Y si yo simplifico, esto será 1 medio por... Y recuerde que restar algo es lo mismo que sumar el negativo de este. 1 más, y el negativo de negativo 1 es 1. Así que será 1 medio por 2. Y la mitad de 2, pues, es 1, ¿verdad? Así que esa es la amplitud de las funciones seno y coseno. Cuando veamos ya pronto las gráficas de las funciones seno y coseno, que es lo próximo, el próximo tópico que vamos a estudiar, las gráficas de las funciones circulares, que no las hemos visto, veremos que ese concepto de amplitud tiene un significado gráfico también, ¿ok? Pero por ahora, sencillamente, la mitad de la resta de la cota superior mínima menos la cota inferior máxima, ¿ok? Fíjense en este segundo ejemplo que nos dice la función y igual a lo siguiente. Okay. Vamos a ver si terminamos este ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a darlo ahí. Ese va a ser nuestro segundo ejemplo, la función y igual al valor absoluto del seno de x. Y vamos a ir ya prontito, ¿verdad? En la próxima lección, en la 90, como yo busco la amplitud de esa función. Bueno, pues entonces espero verlos ya prontito en esa próxima lección. Hasta entonces.